me corresponde a mí hablarles un poquito del tema de liderazgo y de gestión, aunque son términos nuevos, acuñan actividades que desde hace mucho tiempo realizamos todas las personas, especialmente las que estamos en el sector educativo y lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, he preparado un material que espero que le llegue a todos con la mayor claridad posible. Voy a explicarles la agenda. La charla o la clase de hoy se llama Sindicalismo aplicado a la acción política. Y se me fue. Gremial, gestión y liderazgo. Entonces vamos a tratar de traducir esto. Algunas personas utilizan Entonces, ¿qué tengo que? el término gestión, lo utilizan de pronto la derecha y la ultraderecha para referirse a las actividades empresariales, igual que el liderazgo. No obstante, nosotros también tenemos que evolucionar en el tiempo, no podemos quedarnos con los mismos conceptos, tenemos que ir evolucionando conceptos. Podemos apropiarnos de los conceptos porque se acomodan a nuestras labores. La agenda que pretendo desarrollar el día de hoy, y le agradezco mucho a Mario y a Gabriela que nos están colaborando desde la parte técnica, sería la siguiente. Tal vez, Marito, si nos colocas la agenda, vamos a hablar un poquito de las definiciones para encuadrar bien el tema. Vamos a hablar de las características del liderazgo, habilidades y competencias deseables por algunos autores, que son recomendaciones básicamente de la teoría de la administración misma. Vamos a realizar un trabajo en grupos, luego vamos a hablar sobre la gestión sindical propiamente de ANDE, vamos a hacer otro trabajito en grupos y vamos a finalizar con todas las conexiones e interacciones que tiene esta organización con otros organismos. Hoy prácticamente les voy a hablar de qué es lo que se desarrolla en ANDE, qué es lo que realiza la parte presidencial, cómo es que lo representa a ustedes y qué competencias y habilidades deseables podría tener la persona que lidere la organización. Esto es con base en la experiencia adquirida en este tiempo y además lo uno con los conocimientos que tengo como profesional en el área de la administración, en la gestión, en el liderazgo y en otras actividades personales. Entonces, tal vez si continuamos. La primer palabra que vamos a dirimir o a tratar de definir el día de hoy es la palabra gestión. Como ustedes pueden ver, la gestión, y ahí quise utilizar un engranaje, porque nosotros pertenecemos a un engranaje social o un tejido social, que es una palabra que me gusta mucho. Ese tejido social todo lo vamos construyendo, pero lo iniciamos desde un centro educativo, desde una comunidad educativa. ¿Por qué lo quiero proyectar así? Porque ese es nuestro campo, ese es nuestro quehacer. Nosotros somos en primera instancia educadores o trabajadores de la educación. Por el momento, en este selecto grupo del Consejo Nacional de Representantes todavía son docentes, una gran mayoría, pero no está muy lejos el futuro para recibir a trabajadores del título primero dentro del mismo consejo, quienes también alimentan a este gran tejido social, quienes alimentan a la comunidad educativa. Entonces, por eso quiero encuadrarlo ahí. La gestión educativa son acciones para dirigir y para mejorar, en este caso, la educación, que es nuestro campo. Es todo aquello que usted realiza de una manera eficiente y eficaz, que también son términos que se han acuñado en los últimos tiempos, pero otros diríamos con el afán de cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Y en el caso de los educadores, el afán es la formación de los estudiantes y que estos logren adquirir conocimientos que les van a funcionar para el futuro. Desde la administración es que la institución que uno representa, que uno lidera, salga siempre adelante. Ningún director que yo conozca, ningún maestro que yo conozca, no quiere tener ni el peor grupo del planeta ni la peor escuela del planeta. Todo el mundo se esfuerza, pone su mayor energía para que las cosas salgan y salgan de la mejor manera posible. En el campo sindical, que es el segundo denominador común que nosotros tenemos, primero la educación y ahora el tema sindical. En el tema sindical son todas aquellas acciones que realizamos en la defensa y el logro de los objetivos de las personas trabajadoras, en este caso las personas trabajadoras de la educación. Y como ya lo hemos visto en las lecciones anteriores,
nosotros somos personas empleadas, trabajamos para lograr un trabajo. Cada uno de nosotros tiene un rol dentro del trabajo que desempeñamos, cada uno pretende un fin. Aún las personas que están jubiladas o pensionadas, casualmente por eso se llama jubilada, júbilo, porque logré alcanzar la meta, o la persona que llegó a la edad necesaria de los 65 años para adquirir esta pensión o de los 62 años, bueno, aún en esa condición significa que usted desempeñó un trabajo y que ahora está viviendo una etapa diferente de descanso, de actividades donde usted se permite un tiempo diferente. Pero también en algún momento, cuando usted fue un trabajador o una persona que desempeñó una función dentro del sistema educativo, usted también trabajó con esmero para que las cosas salieran bien y hoy goza de esa jubilación o de esa pensión. El tema en gestión política es importante considerarlo acá porque todas las personas en este momento somos políticos por excelencia y ejercemos la política sin siquiera saber que la estamos ejerciendo. Toda vez que usted tiene un proceso de negociación con otra persona, cuando debe entrar en entendimiento con otra persona, usted utiliza su acción, su marco político, para generar una influencia sobre otra persona y obtener el anhelo o el fin que usted está persiguiendo. Querámoslo o no, somos políticos por naturaleza y de esto los filósofos en muchas lecciones anteriores de historia política, de historia del derecho, de historia de la educación, siempre hemos visto cómo grandes filósofos confluyen en que el ser humano es un ser político por naturaleza. El tema está cuando la política no es una mala acción. El tema está cuando yo utilizo este mecanismo para hacer malas acciones. Entonces hablamos que la persona está corrompida o utilizó mecanismos inadecuados para valerse de algo. En tema de gestión política, bueno, son acciones y decisiones para lograr objetivos ya no solamente propios, sino para una gran cantidad de personas. Entonces vemos que todos los conceptos están de una u otra manera correlacionados. En el tema de gestión, bueno, gestión no es solamente administrar. Y los que han sido administradores de centros educativos saben que son ejercicios básicos. Planear, organizar, ejecutar y evaluar. ¿Verdad? Son las primeras 4 o 5 expresiones gramaticales verbales que implican una acción que realiza cualquier administrador. No obstante, la gestión va más allá porque va a un acompañamiento de la persona. Cuando soy solamente una persona directora, organizo o planeo, pero cuando soy una persona que estoy gestionando, debo de estar a la par del grupo de personas con las que voy a gestionar para que las acciones salgan de la mejor manera posible. Esto tiene que ver mucho con la siguiente palabra. La siguiente, Marito. Y nos vamos a referir al liderazgo. Entonces, en el liderazgo, no, tal vez la anterior, exactamente, esa. El liderazgo es otro término nuevo, pues en realidad no es tan nuevo, pero tal vez en nuestro uso común tiene mayor relevancia. Es esa persona que sobresale, que de una u otra manera tiene una gran influencia sobre las demás personas y consigue de una manera persuasiva de lograr que las personas le sigan. No se impone delante de nadie, simplemente lanza las invitaciones y las personas le siguen porque creen en sus pensamientos, en su influencia, en lo coherente que es con el discurso que maneja. Entonces, esto es una persona con liderazgo. Es esa capacidad de motivar, por eso quise subrayarlo ahí, capacidad que tienen las personas de motivar, de influir en otras personas para lograr objetivos comunes. Pero además tiene que generar confianza y compromiso, que son dos palabras claves que de pronto en esta sociedad en la que estamos viviendo, el tema de confianza y compromiso
como diría Mafalda, está devaluado, porque muchas personas han perdido esa credibilidad en estos dos conceptos tan vitales que debe de poseer el liderazgo. Un buen líder aprende a escuchar, comunica, toma decisiones, que es la parte tal vez más difícil, da un ejemplo, es decir, debe ser coherente con su propio discurso y ayuda a que otras personas ayuden a desarrollar sus capacidades. Y por eso algunas personas suelen decir, es que el jefe y el líder. Y aparecen diferentes láminas donde las personas dicen, es que esta es la diferencia. Bueno, la diferencia fundamental es que el liderazgo acompaña, prepara para que otras personas ocupen en algún momento el liderazgo que esta persona va dejando. Es decir, tiene el reconocimiento de que no es una persona para toda la vida, de que en algún momento no va a encontrarse y de que necesita ir dejando un nuevo semillero, un nuevo cultivo de personas que sigan la idea, no que sigan a la persona. Y aquí está la diferencia. No es lo mismo seguir a una persona que seguir un ideal que esa persona representa. Son dos cosas diferentes. Y la intención del liderazgo es continuar el pensamiento que la persona mantiene. Es de esperar que no sea al 100% igual, pero sí mantiene el objetivo de que la idea inicial se debe perseverar y mantener. Liderar es lograr que las personas también avancen juntas. Aquí no dice que vaya detrás, avancen juntas con un propósito común. En el caso del liderazgo sindical y educativo, que ya vimos que son dos conceptos que estamos íntimamente relacionados, implica además defender derechos, representar intereses colectivos, formar nuevas personas líderes y construir unidad alrededor de los objetivos comunes. Y esto quiero tratar de transmitirlo de la manera más transparente posible. A veces, y yo lo digo porque lo he vivido, en estos 5 años de pertenecer a esta organización y de estar al frente de la organización, hay violencia política, hay violencia contra las personas, y a veces uno debe de ubicarse en un plano en que esta es una organización que tiene 84 años. Este año vamos a soplar la velita número 84. ¿Qué es lo que tratamos de hacer las personas que estamos en estos espacios? Que la organización quede en las mejores manos. Porque construir una organización de este nivel, al final de la clase ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está en las manos de ustedes, no se puede dejar a cualquier persona. Hay que preparar a la persona. ¿Para qué? Para que continúe esta organización por muchísimo más tiempo en esta sociedad donde ha hecho un gran beneficio. Algunas personas, como en este momento muchos políticos, nos señalan de comunistas, o nos señalan de derechistas, o nos señalan de izquierdistas. Son apelativos que no tienen ninguna relación con lo que nosotros hacemos como organización sindical y con lo que hemos hecho a lo largo de la historia. La siguiente, Marito. Entonces ya tenemos dos palabras, gestión y liderazgo. Ahora, rápidamente, vamos a repasar algunas características del liderazgo. Estas características, uno de mis autores favoritos es Stephen Covey, quien ha escrito montones sobre el tema del liderazgo, diferentes nombres, pero siempre caemos en lo mismo. Y además de mi propia experiencia personal, he ido acuñando algunas de las características. Un buen líder es un negociante positivo. En la vida siempre vamos a tener dos posibilidades de elección, una positiva y una negativa. Usted en su libre albedrío va a elegir lo que en su corazón sienta que debe de elegir. Pero así como usted elige, usted debe de actuar con consecuencia. Porque si yo elijo una acción negativa, tengo que apechugar la consecuencia que trae eso. Si yo elijo una acción positiva, tengo que apechugar la consecuencia positiva. Esto es actuar con conciencia.
¿Qué trata de hacer un líder? Siempre ver lo positivo, aunque las circunstancias sean oscuras y negativas. Siempre, siempre hay que buscar lo bueno, lo mejor, lo que permite una enseñanza, lo que deja un gran aprendizaje o permite a veces valorar inclusive sentimientos humanos que tal vez no estamos viendo en una circunstancia difícil. Por esa razón es que el líder debe ser un negociante positivo, siempre ver las oportunidades. Otra de las características es la capacidad de visión, la capacidad que tiene de ver el futuro cuando ya el líder no se encuentre. O sea, ¿qué voy a dejar que otros puedan disfrutar o que otros puedan continuar? Planifica. Y aquí en esto todos somos planificadores de excelencia, todos de una u otra manera, los que hemos estado en las aulas, ese es nuestro trabajo, planificar diariamente las lecciones de aula. De una manera o de otra, al fin y al cabo, todos somos planificadores. La proactividad es esa chispa necesaria para decir, bueno, hay que hacerlo, hagámoslo. Y es la frase que más representa a un proactivo, hagámoslo. No se pone límites, simplemente se inspira y dice, es momento de trabajar, vamos, es la acción pura. Los que son muy energizados, como decimos nosotros, los que son un poco hiperactivos, bueno, conocemos muy bien qué significa ser proactivo, porque todo el tiempo vivimos en una proactividad constante. Siempre vivimos con ganas de estar haciendo, nunca estamos queditos, siempre estamos, y me incluyo en ese grupo, porque de pequeñita, y esto hago un paréntesis, mamá siempre se quejaba porque yo era muy inquieta y era la que daba el tormento en la casa. Entonces ella tiene mil historias que contar sobre doña Hilda cuando era chiquitita y cómo le jalaban el pelo, que yo tenía un pelo muy largo, entonces ese era el mecanismo de control que me tenía. Ese fue como parte de la Ritalina que a uno le daban antes, un jaloncito de pelo, ¿verdad? Y esa hiperactividad a mí me costaba mucho entenderla en la adolescencia porque cuando usted es adolescente hay muchas inseguridades que llegan a su vida. Cuando comencé a estudiar educación, la clase de psicología de la profesora, cuando habló sobre algunas condiciones que tienen los estudiantes, yo le hice checklists a todo lo que era el déficit atencional con hiperactividad. Y ahí me encontré y dije, esto es lo que yo soy. Y desde entonces aprendí a manejar la situación y a sentir que tengo una condición, que yo viajo por el carril 150 kilómetros por hora y que muchas otras personas viajan por el carril de 60, 50, 70, 80 kilómetros por hora. Que yo no puedo exigirle al que va por 70 kilómetros por hora la velocidad que yo llevo en el carril de 150 kilómetros por hora, sino que tengo que aprender a respetar, ser empática y aprender a que no todo el mundo va a viajar a ese nivel. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, esa persona proactiva que entiende que otros necesitan esa motivación, esa gasolina para decir, bueno, sí, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El tema de la excelencia. Esto es una distinción muy importante de un buen líder. Un buen líder no se queda con lo mediocre. Un buen líder siempre va a buscar ser el mejor y el mejor en todo lo que sea posible. Y esto también es importante tenerlo presente porque en esa búsqueda de la excelencia arrastra a todo su círculo de influencia. La sinergia no espera, produce de una vez. No está esperando a la orden de salida, no espera que le bajen la banderola de cuadritos para salir, salga. Esta persona empieza de una vez y motiva y cuando se da cuenta va caminando y las demás personas van detrás de él. Es optimista, siempre ve el arco iris después de la lluvia, nunca está desanimado, que como cualquier persona sufre de sentimientos que a veces no son positivos, pero en la mayoría de las ocasiones lo vamos a ver optimista. No necesariamente ser optimista significa estar sonriendo todo el tiempo. Ser optimista significa que siempre tiene una voz de aliento para una circunstancia difícil en la que una persona se encuentra. Es fuerte, es resistente. Y en esta parte de resistencia quiero detenerme unos momentos porque como mujer
y rodeada de tantos hombres en mi vida, he descubierto que las mujeres tienen una enorme y extraordinaria capacidad de resistencia. Y quizás por eso la humanidad misma ha avanzado, porque muchas veces las mujeres han sacrificado sus vidas. Conocemos registros de mujeres que son las hermanas mayores, han decidido tomar la batuta de la casa, de los oficios domésticos, para que los hermanos que están detrás de ellas logren avanzar obteniendo mejores oportunidades, pero ellas mismas hacen un autosacrificio de resistencia para que otros mejoren. Es como el sacrificio que hacen las madres o hacemos las madres. Sacrificamos nuestras vidas, sacrificamos nuestros gustos cuando los hijos son pequeños para que ellos puedan avanzar, para que puedan salir adelante. Y esa capacidad de resistencia lo he notado enormemente en las mujeres. Pero bueno, un buen líder también es resistente y es fuerte. Y la resistencia es lo que le ha permitido a Ande estar 84 años en esta sociedad costarricense. Es como el árbol de roble. Los vientos soplan a veces fuerte, lo dejan sin hojas, pero no tuercen el tronco. Es respetuoso, cortés y amable. Por ahí alguien dice, lo cortés no quita lo valiente. No se necesita gritar, no se necesita ser vulgar, no se necesita ser soez para decir lo que hay que decir delante de las personas que hay que decírselos y en los momentos en que hay que decir las cosas. Esto yo le puedo decir de muchas maneras a las personas la misma idea, y esa misma idea puede ser recibida dependiendo de cómo yo utilice el lenguaje o el vocabulario. Puedo decir buenos días de una manera tosca, pero puedo decir buenos días de una manera cordial y las personas así lo van a recibir. Entonces, el respeto, ser cortés y amable no quita la valentía de las personas. Respetar muchas veces al enemigo es conocer al enemigo, es darle tiempo, es apoyar al enemigo para que cuando están en iguales condiciones sea momento de enfrentarlo, no cuando uno está desvalido y el otro le está superando. El bien común, eso es un objetivo que tienen los grandes líderes, buscar el bien común. Y el bien común puede significar cosas diferentes para cada persona. Para una persona, el bien común puede simplemente ser estar tranquilo en su casa comiéndose su arrocito y sus frijolitos con su familia. El bien común para otra persona puede significar tener dinero para darse algunos gustos. El bien común para otros puede significar tener un mejor carro para llevar a su familia a pasear. El bien común para otro puede significar tener una casa bonita donde vivir con su familia. Entonces veamos que el bien común es un concepto que puede ser relativo, pero al fin y al cabo le genera una gran satisfacción a muchas personas, no solamente a una, sino como la misma palabra lo dice, bien común. Debe ser táctico, y cuando hablamos de táctico hay 3T o 4T, si le agrego táctico, que es el tono, el tino y el tacto. El tono, el nivel de voz con que yo digo las cosas, el tino, lo asertivo que puedo ser, y el tacto, saber cuándo tengo que decirlo. Es asertivo, no le da muchas vueltas al discurso, y los latinoamericanos somos como es muy normal que nosotros le demos muchas vueltas a una idea que queremos decir. A veces es tan fácil como simplemente recibir la idea. Si no puedo contestar en el momento, no contesto, me la llevo, la amaso un poquito y busco las palabras correctas para decir lo que tengo que decir en el momento y no tener que gastar tantas palabras y no decir nada. A veces en derecho se utiliza decir, a veces decir poco es decir mucho. A veces cuando decimos mucho nos enredamos más. Es ser humano, y esta parte yo quisiera como valorizarla con ustedes, porque muchas veces dicen, es que los educadores ya no le levantemos más los chingos al ministerio, que son públicas, haciendo esto y haciendo lo otro, y rifas y bingos y que esto y que lo otro.
y todo el mundo al final termina haciendo una rifa o un bingo o algo para ayudar a un estudiante. Es que esa es parte de la humanidad, esa es la esencia de un educador. Y eso ha sido así por los 200 y resto de años de historia de la educación en Costa Rica. Siempre los educadores han buscado la mejor manera de que sus estudiantes cada vez estén mejores. Y eso es lo que les ha caracterizado, esa humanidad, ese sentimiento de que otros también pueden estar mejores y ese sentimiento que tiene el educador y esa capacidad de ver que si aquel tiene más y puede compartir un poquito con este que no tiene, va a aquel puede sentirse mejor si ayuda un poquito a este que no tiene. Eso es parte de lo que nos hace seres humanos y eso no nos lo podemos despegar de ninguna manera. Si bien es cierto, nuestro patrono tiene que cubrir todas nuestras necesidades, no obstante, es muy difícil a un educador de vocación quitarse eso y decir, no, yo no voy a ayudar. Eso es muy difícil, porque cuando usted ve una necesidad de un estudiante, usted se lleva una galletita de la casa y usted busca entre su propia familia cómo proveerle unos zapatos, un uniforme usado o lo que sea para poder ayudarle a ese otro ser humano. Y eso no lo podemos evitar. Es coherente con su discurso y en eso hay que tener mucho cuidado, porque si yo digo voy, es porque tengo la capacidad de ir. Pero si yo digo voy y no tuve la capacidad de ir, me voy a desdecir con mi propio discurso, me voy a desdibujar. Tenga mucho cuidado con qué promete usted. A veces es mejor no hacer grandes promesas. A veces es mejor simplemente hacer las cosas. Anhela el éxito y la grandeza. Es discreto y este es un punto muy importante. Muchas veces a los grandes líderes le llegan grandes confesiones. Aquí no hay santos, aquí todos tenemos secretos y aquí todos necesitamos en algún momento un confidente para decir algo que llevamos entre el pecho y la espalda. Y es necesario hacerlo. Eso nos hace también aflojar un poco la tensión. Pero el hecho de que un líder alguien le cuente alguna situación, no le permite a ese líder andar contando las situaciones. De ahí el tema de la discreción. Es prudente, tiene mucho cuidado cuando va a decir las cosas y en dónde las va a decir. Por eso también ahora es muy normal escuchar a la gente que diga, hay que premiar en público y llamar la atención en lo oculto. Bueno, eso de alguna manera es cierto. Yo le puedo llamar la atención a las personas sin que otras se den cuenta y puedo premiar, alabar o halagar a las personas cuando han hecho algo correcto. Y eso es lo que hacemos también en la escuela. Generalmente llamamos la atención a los estudiantes de manera discreta y tratamos de halagarlos de manera pública para que los otros vayan aprendiendo que lo correcto siempre se tiene que hacer. No le tiene miedo al fracaso. El fracaso siempre va a ser una oportunidad. El fracaso no es una derrota. El fracaso es una oportunidad para volver a hacer las cosas y hacerlas mejor. Porque como ya fracasé, ya tuve un intento, ya sé dónde no debo colocar el pie para volver a fracasar. Veámoslo como una oportunidad. Es empático, tiene esa capacidad de colocar sus pies en los pies de otra persona y sentir lo que la otra persona siente, y eso es parte del ser humano también. Y además es una persona sumamente puntual, no llega tarde. Y si llega tarde es porque tiene una buena razón. De lo contrario, siempre va a ser el primero que está en el lugar, el primero que observa cómo está organizado todo y el último el que revisa hasta si la silla quedó subida sobre la mesa o debajo de la mesa. Eso caracteriza a un buen líder. La siguiente, Marito. Disculpen que vaya así como a 1000 kilómetros por hora, pero también el tiempo aquí es un factor importante. Según Robert L. Kantz, en 1955, este es un estudioso de la administración, es uno de los textos de lectura obligatoria cuando uno estudia administración educativa, habla de habilidades que debe tener en ese momento un administrador. No obstante, estas habilidades pueden ser utilizadas
para los liderazgos y habla de 3 habilidades. Una habilidad técnica, habilidad humana y habilidad conceptual. Vamos a tratar de desmenuzar cada una. La habilidad técnica tiene que ver con lo que yo hago. Es decir, que un buen líder debe conocer cuál es su trabajo, para qué está llamado a hacer el trabajo, qué es lo que debe realizar. Debe conocer naturalmente cómo debe desarrollar su trabajo. Es decir, tiene, ahí lo puse, un conocimiento especializado del trabajo. Veámoslo en educación. Usted es un docente. Es cierto que muchos de nosotros comenzamos como docentes aspirantes, pero ya desde entonces teníamos en nuestra naturaleza esa vocación. Pero cuando usted se especializa, cuando usted fue a la universidad y adquirió conocimientos, ya usted sabe de métodos y aplica el método al estudiante que requiere X metodología para aprender a leer y escribir, pensando en las maestras que realizan este ejercicio tan valioso como es la enseñanza de la lectoescritura. Pero también, si usted fue director, tuvo que haber tenido un conocimiento específico para poder dirigir un centro educativo, para planear no de manera individual, sino de manera colectiva un centro educativo para sacarlo adelante, para que su centro educativo sea, si no el mejor, uno de los mejores. Entonces, ¿qué hace usted? Aplica todos los conocimientos que adquirió. A eso se refieren las habilidades técnicas. Dice Robert Kahns que también tenemos habilidades humanas. Por supuesto, porque somos seres humanos. Y eso tiene que ver con la relación con las otras personas. En el entorno donde estamos, a veces no tenemos tanta afinidad con otras personas, pero como lo vimos anteriormente, el hecho de que yo respete a la otra persona no significa que nos vamos a hacer amigos. Significa que respeto sus capacidades, que respeto sus limitaciones y que si vamos a trabajar juntos, voy a ver las capacidades que tiene para desempeñar un trabajo y trataré de que ese no sea un oponente, sino una persona que también tiene ideas diferentes y que de alguna manera, tal vez no nos pongamos de acuerdo en un punto, pero no nos hace enemigos y tampoco nos va a hacer los mejores amigos. Simplemente puedo aplicar un poco el respeto. Pero el trato humano es importante, porque nadie puede estar aislado, mucho menos en un sindicato. En un sindicato es casualmente esa enorme cantidad de personas que buscan el bien común. De ahí que tenemos que esforzarnos porque las relaciones sean las mejores. Tiene que tener habilidades para comunicar. Y probablemente cuando ustedes vieron la teoría de la comunicación, cuando dieron clases en algún momento o están dando clases, recuerdan que hay 4 elementos fundamentales: la lectura, la escritura, la capacidad de escucha y la capacidad de leer. Son 4 ejercicios básicos en la comunicación. Si quiero tener mayores conocimientos, la lectura. No es posible un maestro que no tenga capacidad lectora. Si quiero escribir algo, ya sea para mis estudiantes, para los padres de familia, para la comunidad en general o para el resto de docentes, tengo que realizar ejercicios de escritura donde lo que yo escribo sea tan claro que cualquier persona lo entienda con la claridad necesaria. Tengo que aprender a hablar. Si yo me tengo miedo al público y soy de esas personas que digo, ay, es que yo no puedo hablar en público, pero sí lo haces delante de tus estudiantes. Y si hay un público exigente, no es el adulto, son los niños, porque los niños te dicen con toda franqueza tus debilidades sin que te des cuenta, y a eso uno no le tiene miedo. Es algo curioso, pero un líder no podría tenerle miedo al público, porque ese pánico escénico lo anula como líder. Es necesario que tenga esa buena habilidad y finalmente la capacidad de escucha. No es lo mismo escuchar que oír. Uno puede en este momento, ustedes pueden estar oyendo muchas cosas,
y de pronto escuchando a doña Hilda. O puede ser lo contrario. Puede ser que estén oyendo algo que está dándose en los entornos y solamente oigan a doña Hilda. ¿Cuál es la diferencia? Que en la capacidad de escuchar yo puedo generar empatía. En la capacidad de oír no puedo generar esa empatía. Simplemente son ideas sueltas donde no generan un clic con mi pensamiento y no genera una conexión con la otra persona. Y finalmente, las habilidades conceptuales son las habilidades de visión que yo tengo. El trabajo que tiene un fin específico y ese desarrollo de ese fin. En nuestro campo, el sindicalismo, nosotros tenemos un fin y como se dijo al inicio, en la gestión sindical, el fin es la defensa de los derechos laborales de una colectividad. Es tener visión sobre lo que se está buscando. La siguiente, Marito. Y también hablamos de competencias. Ahora que todo el mundo dice que los programas son por competencias y que esto y que lo otro. Bueno, tratemos de entender exactamente qué son las competencias. Las competencias son esas habilidades que tienen las personas y que se pueden desarrollar, mejorar, cambiar por otras competencias. Tenemos competencias interpersonales, que ya Kant nos decía que eran esas competencias humanas, y que el liderazgo también dice que son las competencias de interactuar con respeto y empatía con otras personas. Lo interpersonal también tiene que ver el cómo yo actúo. Y aquí hagámonos un pequeño autoejercicio. ¿Qué representa cada uno de ustedes en esta organización? ¿Se representan a sí mismos o traen una representación? ¿Qué liderazgo tiene? ¿Fueron elegidos o usted propuso su nombre porque nadie quería proponerse? ¿Qué vínculos tiene con las personas que usted representa o qué vínculos tiene con la idea que usted representa? Son conceptos que tienen que siempre que estar muy claros. Y cuando uno ingresa a este tipo de actividades sindicales donde la familia a veces queda en un segundo plano o un tercer plano, donde usted tiene que hacer giras, donde usted sale temprano de su casa y no sabe si va a llegar temprano a su casa porque no tiene un horario fijo, o bueno, en mi caso personal, uno todo esto tiene que hablarlo con la familia, porque la familia es un continente de apoyo que le da a usted cuando usted llega cansado o abatido por el día. Pero si usted no comunica todo esto, podría más bien tener lo contrario en su familia, podría tener muchos conflictos. Por eso es importante siempre hablar con claridad. Dos, otra competencia es el papel informativo que tiene la persona. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se proyecta usted a sí mismo y cómo cree que los demás lo proyectan? ¿Cómo difunde usted su ser, su actuar con respecto al entorno? Y esta característica es muy importante, el del portavoz por excelencia. El liderazgo de una organización es el portavoz oficial. Y yo no quisiera con esto generar resentimientos, pero la persona portavoz oficial de la organización es la presidencia o la secretaría general. No porque uno quiera atribuirse eso, sino porque la misma reglamentación así se lo atribuye. Son los portadores por excelencia de lo que realiza la organización. Si no lo dice la secretaría, si no lo dice la presidencia, de pronto no es lo oficial. Por esa razón es que cuando a veces hay marchas, hay actividades, ¿quiénes son los portadores oficiales? Bueno, la presidencia y la secretaría general son los que van dando los mensajes y a veces nosotros utilizamos o delegamos personas que por su discurso y por su retórica manejan muy bien algunos conceptos y por eso a veces se les designa. Pero
con esto no quiero decir ni quiero generar resentimientos con nadie, sí es importante tenerlo claro. Y también otro papel es el papel decisorio que tiene un líder. ¿Cómo toma las decisiones? Yo tengo el Consejo Nacional de Representantes, tengo una junta que me acompaña. La junta me conoce, sabe mis momentos altos y conoce de pronto también mis momentos bajos. El consejo conoce también mis actuaciones y generalmente son altas. Nunca he tenido un bajonazo en el consejo. Pero sí quiero decirles que todos esos criterios, esos consejos, esas llamadas de atención para que se tomen decisiones, al fin y al cabo, el líder tiene que tomarlas de alguna manera en soledad. Puede escucharlos a todos como consejeros y siempre tiene que colocar en una balanza lo correcto para la mayoría. Muchas veces dejando a un lado sus propios sentimientos. Porque cuando hay un papel de representación, ese papel decisorio no es bajo mis propios gustos, es bajo los gustos de una representación. El líder o el liderazgo genera ese emprendimiento que lo hablamos, pero no un emprendimiento laboral, no. Es el emprendedor, el motivador, el que inicia las acciones. En ese sentido, quiero utilizar la palabra emprendedor. Es el que dice, vamos. No es el que va a ponerse una venta de algo, no. No es ese, en ese sentido, no estoy utilizando la palabra emprendedor. Es el mediador y la palabra mediador, los que hemos estado en el aula la entendemos muy bien. Cuando nos dicen el docente es el mediador del conocimiento, ¿qué es usted? El mediador para que muchas cosas ocurran. Es el que negocia directamente. ¿Con quién negocia? Bueno, nosotros negociamos con el patrono en primera instancia y en segunda instancia con otras organizaciones. Y de alguna manera también asigna recursos de manera colaborativa. Marito, la que sigue. Ok, y voy a cerrar este tema de competencias para ahorita irnos a hacer un ejercicio. Las competencias deseables. Bueno, que tenga conocimientos técnicos y administrativos, sí, es muy importante. Una presidencia, una secretaría general en una organización sindical debe tener los conocimientos necesarios para poder gestar, administrar, dirigir, coordinar, supervisar, ejecutar, ya lo dije, y evaluar el trabajo de una gran organización. Actúa de manera profesional, no se detiene en las minimidades, siempre debe de actuar con profesionalismo, con respeto hacia los demás. Las actitudes debe tener, las habilidades, competencias, la personalidad debe tener presencia la persona y, importantísimo, una buena filosofía del trabajo. Y cuando hablamos de filosofía del trabajo, bueno, eso es todo una clase. La filosofía del trabajo significa estar en tiempo y forma en los lugares que se tienen que estar, desempeñando las obligaciones que son propias de la organización y las obligaciones que más adelante lo vamos a ver, la ley, el estatuto y los reglamentos le dan a la persona. Y maneja una ética profesional. Y acá yo en temas de ética no tengo que decirles mucho, ya hemos llevado cursos de ética, sabemos que la ética es actuar bien, en los momentos en que hay que actuar bien y en los momentos en que hay que elegir lo correcto. Y cierro con este pensamiento de C.S. Lewis, integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Qué profundo, porque podría ser que cuando nadie me mire, yo haga trampa, pero no se trata de eso. Se trata de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Y en la siguiente, compañeros, voy a ponerles acá un pequeño ejercicio. Marito me va a ayudar en esto. Él me va a ayudar a formar los grupos o los va a mandar a trabajar en grupos. 10 minutos, vamos a tener
Si alguno de los grupos, uno, dos o tres grupos quieren compartir la experiencia. Buenas noches, compañeras y compañeros. El grupo de nosotros eh, compartimos los siguientes habilidades. Bueno, la más importante es la comunicación asertiva, la escucha y el diálogo, la empatía, ser personas visionarias, respetuosas, prudentes, transparencia e integridad, negociación para el fin común, priorizar, ¿verdad? Las situaciones, cuál es más importante, cuáles se pueden abordar en muchos momentos, la resolución de conflictos y la última y no menos importante es siempre buscar el bien común de toda la afiliación, ¿verdad? Ese sería nuestro aporte, doña Gilda. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. ¿Algún otro grupo quiere participar? Y nosotros, doña Gilda. Silvia, por favor. Sí. Bueno, para ser buenos líderes o lideresas y poder gestionar conflictos, consideramos que debe tener conocimiento en los temas sindicales y que debe ser una persona prudente para no generar más conflictos, ¿verdad? Muy respetuosa y tener esa habilidad increíble de generar y proyectar credibilidad y confianza entre las personas las personas del grupo. No voy a decir entre las personas que lo siguen, sino las personas que conforman el grupo que estamos liderando. Muchas gracias, Silvia, por el aporte. Heidi. ¿Listo? En nuestro grupo llegamos a varias habilidades, tener conocimiento y un conocimiento muy amplio, no solo un conocimiento sindical, sino tiene que ser de toda la globalización, de política y de todo para poder actuar sobre situaciones. Una comunicación asertiva, tanto con agentes políticos como las bases, madurez política, difusión a tiempo de la información certera, y tener las metas comunes, mucha experiencia en el diálogo, en compartir con otras ideas que a veces no son las de la misma persona, pero que a veces son las del grupo. Eso sería, y el escucha y el diálogo. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con Carolina. Y Ronnie. Y Ronnie. Está bien, Ronnie. Buenas noches. Buenas noches, Carol. Bueno, en nuestro grupo conversamos que era muy importante tener ese trato humano que se necesita, saber escuchar. Nos cuesta mucho aprender a escuchar realmente, entonces saber escuchar, ser empáticos, tener una buena comunicación con nuestra afiliación, tener la información clara, oportuna y transparente siempre. Ser optimistas también. Nosotros como líderes tenemos que tener ese optimismo para que lo podamos reproducir también en nuestra afiliación. Esas están como entre las primeras que vimos, aparte de muchas más que se tienen que tener. Gracias. Y ahora sí cerramos con Ronnie. Gracias. Bueno, nuestro grupo, que no recuerdo el número, importante, bueno, todo lo que se ha hecho es muy valioso. El número 3, ok. El liderazgo es un arte, que tiene, ya se integran muchos elementos en ese quehacer de liderazgo. Una persona que sepa escuchar, una persona que sea conciliadora, que sea apaciguadora de conflictos, no generadora de conflictos. Y para mí, muy personalmente, decir que no podemos desligarnos como seres humanos de naturaleza espiritual que tenemos todos. Tenemos esa esencia espiritual que tenemos de parte de nuestro Creador,
que nos da todas esas capacidades. Yo no puedo como ser humano desligarme, no hablando del sindicalismo, no hablando del liderazgo de un centro educativo, hablando de todo el aspecto de la vida de un ser humano, la familia, la comunidad, la escuela, el sindicato, todo. No podemos desligar de ese quehacer la parte espiritual, porque realmente es nuestra esencia. Y cuando estamos conectados con esa parte espiritual, entendemos todo lo integral de nuestras decisiones como líderes. La inteligencia emocional, más que emocional, la inteligencia conceptual, que es más amplia, todo viene desde esa parte espiritual, que es Dios que nos orienta a todo nuestro quehacer. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, cuando entendemos el por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi papel en este ejercicio de cualquier ámbito de la sociedad, entonces cuando somos buenos líderes, habrá errores en nuestro quehacer, pero el error se convierte en una experiencia, porque nos dice también Dios que todo lo que hacemos, a lo que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Eso quiere decir que si nos equivocamos en el ejercicio, en función de hacer lo correcto, por supuesto, nos equivocamos en función de hacer bien las cosas, pero nos equivocamos como seres humanos, ese error nos sirve de aprendizaje. Por eso no podemos desvincularnos de lo espiritual, la parte que es lo más importante del ser humano. Muchas gracias, Ronnie, y muchas gracias a los compañeros que participaron. Como ven, aparecieron nuevos conceptos que no estaban, como por ejemplo la prudencia, la madurez, la transparencia, y algo que ahorita nos acaba de aportar Ronnie es el tema de, bueno, los que somos creyentes, de creer en que un ser superior siempre va a estar guiándonos hacia lo correcto. Y los que no son creyentes, no pasa nada, porque el que no es creyente, muchas veces en lo que cree le puede generar una gran fe sin que se dé cuenta. Entonces acá todos los conceptos son muy importantes y son muy valiosos. Yo no quise hacer esa distinción con el tema religioso para no generar conflictos, pero estoy de acuerdo con lo que aporta el compañero Ronnie. Bueno, Marito, tal vez si me ayudas ya con las siguientes diapositivas. Ok, vamos a hablar en este momento de la gestión sindical. La siguiente. Esta es una organización muy importante y la quise presentar en esa estructura que me gustó mucho porque eso es Andes, una serie de conexiones y todos estamos relacionados con todos. Y esto es lo básico que todos tenemos que conocer, que es una organización que tiene 84 años y que surgió por 3 razones fundamentales. En 1942, la gente peleaba salarios, peleaba dignificación y la prensa lo malinformaba. No muy lejano a lo que estamos viviendo 84 años después. Seguimos peleando salarios, seguimos peleando dignificación y en estos momentos la prensa a veces está a nuestro favor y a veces está en nuestra contra. Entonces siguen siendo 3 sustantivos importantes por los cuales esta organización se sostiene. Y esta fecha no se nos puede olvidar, 24 de octubre de 1942, que fue el primer congreso donde esta organización surge, nace. Y si todos recordamos el día de nuestro cumpleaños con una gran alegría, con un gran gozo, y la familia nos lo celebra y nos hacen hasta un quequito, nos regalan un postre, nos dan felicitaciones y todos nos sentimos felices, creo que si pertenecemos a esta organización, pues lo menos que podemos hacer es recordar cuándo surgió. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las premisas o qué es lo que la gente cree que es nuestra organización? Primero, que es una gran organización que tiene un enorme conjunto de bienes y de activos. Eso es una realidad, eso no lo podemos omitir. Más adelante nos vamos a dar cuenta de qué somos dueños y qué se ha ido logrando en 84 años. No lo voy a mencionar con el afán de presumir. Bueno, ¿por qué no? Podría también sentirme presumida de ver lo que tiene esta organización, que no
muchas organizaciones lo tienen en este país y casi que a nivel latinoamericano, que están celosamente resguardados todos estos bienes y están blindados. Yo quiero que esto quede muy claro, están blindados bajo la seguridad jurídica del estatuto y de los reglamentos. Aquí todos somos dueños de todo, pero nadie puede llevarse para la casa absolutamente nada. Todos podemos disfrutar de los bienes, de las acciones, de todos los activos que tenemos, pero ninguno puede decir me voy a llevar esto porque es de mi casa, sino que todo se ha construido bajo un fin de solidaridad. Brinda su afiliación, formación sindical permanente, en eso nos estamos esforzando, a través de la escuela sindical con recursos físicos y humanos de alto nivel. Esto es un ejercicio nuevo que estamos haciendo y creo que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo porque así sea. Es el mayor sindicato del sector educativo, aunque días atrás estuvimos bajo una amenaza, pero ya esa amenaza se dilucidó. Tienen registradas 1.024 filiales básicas, aunque no todas están funcionando. En la realidad, entre 850 y 900 filiales es el funcionamiento real que tiene, pero sí registradas 1.024. Tiene 53 filiales básicas. Ustedes, cada uno representa una filial básica. Algunos de ustedes repiten la filial básica, la filial regional. Esto significa que abarcamos todo el territorio nacional, sin ninguna excepción, para una afiliación cercana a las 60,000 personas. A veces un poquito menos, a veces un poquito más. Eso depende de los tiempos. Y hoy me escribía una afiliada y me daba una queja respecto a las asambleas, que el dinero, que la plata y que esto, y que le había llegado mucha gente y que se le habían afiliado 12 personas. Entonces yo le dije, bueno, primero la voy a felicitar por su gestión, porque eso denota que la gente está interesada en pertenecer a la filial. Y entiendo su enojo por el tema del dinero. Pero recuerden que hubo un cambio en el estatuto y ahora las personas deben de estar al menos 3 meses. Y ahí entonces se va a recuperar la inversión, porque lastimosamente hay personas que entran y salen como Pedro por su casa y eso hemos tratado de irlo deteniendo de alguna manera. Usted no va a estar en un lugar si no tiene un sacrificio o si no deja al menos algo. Y eso, bueno, hemos tratado de regularizarlo. Las siguientes premisas, estoy aquí anotando lo más básico, no estoy profundizando mucho. El otro es una organización con una trayectoria de 8 décadas en la sociedad costarricense, siempre en defensa de la equidad y la justicia social. Una característica relevante es que tiene un rostro femenino. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de afiliadas y eso no se puede omitir. Ha protegido a su afiliación bajo el amparo de la ley constitutiva, articulada por los reglamentos que le dan un cuerpo jurídico y una seguridad en la toma de decisiones. En esta organización difícilmente se toman decisiones si no están amparadas bajo la sombra de la ley. Entonces, en esto las personas pueden estar seguras de que lo que aquí se trata de resolver siempre tiene la sombrilla legal. Es un sindicato conformado, ya lo dije, por mujeres, pero también ese rostro humano que tiene ANDE es lo que lo hace diferente con respecto a otras organizaciones sindicales. Hay organizaciones sindicales que tienen pues sus propias creencias, sus propias ideologías, algunos más de izquierda, otros más sociales, pero ANDE siempre se ha mantenido bajo una misma línea. O sea, ANDE representa a un sector que no es cualquier sector y ese sello lo tenemos que mantener, no se puede perder. Promueve la inclusión mediante la conformación de comisiones, promotorías, acciones andinas, ferias, ya sean ferias de la salud o actividades locales que realizan las personas, bingos, bailes, pequeñas ferias, espacios educativos, deportivos y culturales en diferentes sectores. La siguiente tiene una misión. Esta misión la conformaron
algunos de ustedes un tiempo atrás. En su momento llegará la revisión para ver si nos falta algo. Esta actividad generalmente la generamos se generó en una actividad de evaluación del Consejo, que es una actividad que se realiza en el mes de enero. La revisión de la misma, me parece que ya han pasado 5 años, entonces es momento de volver a revisarla. Eso es lo recomendable, que cada 5 años se revise la misión y la visión de la organización. La que ahorita prevalece, dice, la ANDE es una organización democrática, líder del sector magisterial y social que lucha por la defensa de los derechos y bienestar integral de las personas afiliadas, de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes representa una familia. Esa familia viene a ser la sociedad en general y el mejoramiento de la educación costarricense. Esa es nuestra intención. Y la visión, o sea, ¿cómo la vemos en un futuro? Es una organización magisterial competitiva en la defensa y en la dignificación de los y las profesionales en educación, que contribuye al desarrollo integral del país con servicios de excelencia, con efectividad operacional y con personal capacitado. El otro día decíamos que ANDE tiene un excelente cuerpo de asesores jurídicos, quizás de los mejores abogados en derecho laboral. Por la experiencia y por la cantidad de casos que se han llevado, pues van adquiriendo una gran expertise. La siguiente. Ahora sí. Vamos a ver, tiene una sólida fundamentación jurídica. Bueno, un Congreso Nacional donde todos ustedes han sido parte, el Consejo Nacional de Representantes donde ustedes son parte, cada uno pertenece a una comisión permanente, las comisiones especiales son competencia de la presidencia. ANDE tiene 27 comisiones especiales, estas se instauran al inicio de año para satisfacer montones de necesidades que la gente solicita o que la gente hace recomendaciones. Entonces, bajo una recomendación o una necesidad nace una comisión especial. La junta directiva, que es elegida a un congreso, se dice que es un congreso, aunque es una elección universal, pero para tal efecto se convoca un congreso el día de las elecciones para que la gente pueda sumarse a la votación. Tiene filiales regionales, 53, filiales básicas, 1024. Tiene una escuela sindical que está regida por un consejo rector y una directora de la escuela sindical. Es decir, no es un ejercicio antojadizo, sino que el consejo rector es un ente que está descrito casualmente en el reglamento de la escuela sindical, cómo se eligen los miembros y quiénes deben de estar ahí. Se reúne una vez al mes, donde en mi caso es la persona que preside el consejo rector, y tengo que confesarles que es una de las actividades que me gusta muchísimo por la dinámica del trabajo que se va realizando ahí. Se habla de investigación, se habla de libros, se habla de las universidades, se toman decisiones importantes. Ahorita que estamos con un tema de investigación, pues es muy atinente porque tiene que ver con cargas laborales y nosotros esperamos sacar la punta con esta investigación para hacer reclamos reales y no imaginarios. Tenemos un tribunal electoral que también se elige en un congreso. Tenemos 13 promotores, casas administrativas y regionales. En total hay 32 casas. Todo esto suma dentro de los inmuebles. Tenemos fincas de recreo, así como está Belén, donde se encuentra la escuela sindical, el CICANDE y el centro de recreo. Tenemos cerca de 13 centros de recreo distribuidos a lo largo y ancho. No todos los conocen la afiliación, no todos saben que existen tantos centros de recreo, pero son espacios que la afiliación puede visitar desde Cutris en San Carlos, La Castilla en Cartago, en Belén acá en Heredia, en Cañas, en Guatuso hay algunos espacios de recreación, aunque no son de pronto los más idóneos, pero bueno, son inmuebles que la ANDE ha ido adquiriendo y las personas están tratando de mejorar. Tenemos en el sur La Pintada, que es un espacio, si bien es cierto, es pequeñito, pero bueno, ahí va.
Muy pronto en Sarapiquí vamos a tener un inmueble en un espacio muy bonito que tienen a orillas del río Sarapiquí, si no me equivoco, o el río. Sí, bueno, ustedes me corrigen Correcto, porque la vez. correcto, niña Hilda. Ok, gracias, Gabrielito. En el Y puro Sarapiquí, ahí los vamos a recibir a todas y a todos como se merecen. Así es, Gabrielito, muchas gracias. Sí, es en un lugar muy bonito. Y así existen muchos otros lugares que con el tiempo, esperamos Dios mediante, y las ayudas que se les han ido brindando, puedan irse instaurando mejores lugares para la afiliación. Tenemos una comisión financiera que está debidamente reglamentada. El dinero de ANDE no es que está solo en manos de la secretaría que le corresponde el dinero, no es solamente don Bartolomé y su equipo de trabajo el que maneja el dinero. Hay una comisión financiera que ayuda a tomar las mejores decisiones para la organización. En estos días estaban preparando el presupuesto 2027. Para nosotros, como Junta, será el último presupuesto que nosotros preparamos porque se va a ejecutar en el 2027. El presupuesto que se prepare en el 2027 lo ejecutará una nueva Junta Directiva cuando venga, pero sí tendrá la seguridad de que va a quedar ya previsto para que el ejercicio económico de la organización no quede suspendido. Yo soy de la creencia que hay que hacer una inducción, ya sea para la nueva Junta, debe de conocer cómo funciona lo que se viene haciendo, independientemente de quiénes sean, pero sí hay que ayudarles a hacer esa transición que es necesaria y oportuna. Tenemos una comisión de Copaande que está liderada por la Fiscalía General, para lo cual la Fiscalía tiene un potestad de elegir bueno, hay también un reglamento de Copaande. En ANDE todo tiene reglamento. Y está el Tribunal de Ética, que se rige bajo un código de ética, y también se elige en el Congreso. La siguiente. Todos estos órganos están debidamente reglamentados. En la ley de ANDE, lo que dice para el liderazgo o para quien ocupe la presidencia es lo siguiente. En la ley de ANDE, bueno, no solo la presidencia, todos los que seamos afiliados o asociados. En el artículo 3 vienen los fines de la Asociación Nacional de Educadores y ahí vienen 6, luchar por el mejoramiento económico, social, profesional y cultural de las personas asociadas. Y veamos el verbo, luchar. Luego dice en el B, los establecidos en el título 5 del Código de Trabajo. El C, promover el espíritu de cooperación entre los educadores y las educadoras. El D, promover el progreso educativo de la nación. E, garantizar la dignidad profesional y humana del educador y la educadora. El F, crear lazos de unión entre los educadores y educadoras de otros países. Y el G, otros que establezca el estatuto. Y el estatuto se hace más amplio en la definición de los conceptos, de los fines que debemos de seguir. Pero a mí me gusta, no sé si se ve bien el subrayado, yo quise subrayar el verbo, la acción, luchar, promover, garantizar y crear. Son verbos muy fuertes que implican acciones de mucha relevancia. En la siguiente, ahí sí vienen las funciones que el estatuto le da a la presidencia en el artículo 34 y quiero detenerme en lo que está subrayado. La persona que ocupe la presidencia fungirá en este cargo a tiempo completo. Esa es la primera función mía, tiempo completo. O sea, yo debo tener dedicación exclusiva para la organización. Y ahí lo subraya y le coloqué un número 1. Con dedicación exclusiva al servicio de ANTE. Yo, por esa razón, es que los que están en ejercicio o estamos en ejercicio se saca un permiso sin goce de salario para podernos dedicar al 100% a la organización. Actuará, número 2, como el representante judicial y extrajudicial
En caso de que pase algo en ANDE o algo no esté bien, a la primera que van a privar de libertad es a doña Hilda, bajo el supuesto de que algo no esté bien. Pero ese lujo no se lo pienso dar a nadie. Entonces yo trataré de tener una vida intachable para que la organización esté bien. Con carácter número 3, de apoderada generalísima. Entonces a mí mi firma ahorita tiene antes tenía un gran valor porque representaba las calificaciones de un centro educativo y luego como docente representaba los criterios profesionales y pedagógicos que yo brindaba a las familias que tenían estudiantes a mi cargo. Ahora pues tiene un gran valor porque soy la que firma los contratos, soy la que firma las nuevas acciones que se tengan que hacer y en el tema bancario, igual que la firma de Don Marvin. Somos las dos personas que estamos comprometidas con cualquier circunstancia que atañe con la organización. Y también, vean qué importante lo que dice, con las limitaciones. No es que hacemos lo que nos da la gana, no. Con las limitaciones que establezca el reglamento de la Junta Directiva, porque también tenemos deberes. También deberá sujetarse a los acuerdos y las políticas que fije el Congreso Nacional. Por eso es importante, por eso es que nosotros le damos prioridad a los acuerdos. ¿Por qué? Porque así está estipulado. A los acuerdos. Número 5, ejercerá las relaciones con el gobierno de la República. Por esa razón es que doña Hilda, si pedimos una cita con la presidencia, si pedimos una cita con cualquier ministerio, Hacienda, Mideplan, me corresponde a mí ejercer esas relaciones con el gobierno de la República. No es, como mucha gente a veces lo ha dicho, que nosotros somos pro gobierno. Decir eso es atreverse a decir mucho. Yo no soy pro gobierno. Yo tengo que cumplir lo que me está indicando el artículo 34. Ejercerá relaciones con el gobierno de la República. Y ejercer relaciones está en el ámbito de mantener una relación con los entes gubernamentales en pro de nuestra propia organización, con el gobierno de la República, las instituciones y otras agrupaciones. Por eso es que participamos en otros grupos o en otras esferas cuando es necesario, tanto nacionales como internacionales. De ahí la conexión que tenemos con la Internacional de la Educación, que es una conexión de los años 90, si la memoria no me falla, porque por ahí anda una caricatura que hemos compartido en otro momento. O sea que esta relación no es una relación que apareció ahora, es una relación que hemos ido heredando y asumiendo a lo largo del tiempo, así como los medios de comunicación colectiva. Entonces yo no puedo decir, como tiempo atrás, en algún momento donde tuvimos un gran conflicto con los medios, no puedo decir que no le voy a dar una entrevista a X medio. No, yo tengo que tener una relación, ejercer una relación también con los medios de comunicación. Son mandatos que yo debo cumplir y debo sujetarme a estos mandatos de acuerdo al artículo 34. Ahora me corresponde a mí. Quien en el futuro ocupe la presidencia tiene que tener muy claro este artículo 34 y pues ejercer estas funciones que son fundamentales. ¿Por qué? Porque lo dice el estatuto. Y juré en un 24 de octubre del año 21 que todo esto lo iba a cumplir bajo la ley de Dios, la ley del ANDE, la ley de la República. Y hasta el día de hoy, no sé el día de mañana, no quiero fallar a esa promesa. Porque como diría mi madre, uno jura delante de un altar y ese altar es Dios, los que somos creyentes y creemos en eso. Luego, una acción que tampoco es menor, presidirá el Congreso Nacional
Por esa razón es que me corresponde a mí abrir el Congreso y cerrar el Congreso. Presidirá el Consejo Nacional de Representantes. Por esa razón es que una vez al mes es mi persona la que preside el Consejo y la Junta Directiva a la cual pertenezco. La siguiente, Marito. Bueno, vamos ahora a hacer otro trabajito en sus grupos. Si gustan, le sacan una imagen o un screenshot a la pantalla. En esta vamos a comentar los siguientes interrogantes. Es solamente una. ¿Por qué son importantes y necesarias esas habilidades en nuestra organización para afrontar los retos de esta coyuntura? Vean que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también no se alejan a los momentos de nuestro origen. Lo que pasa es que las personas tal vez han cambiado, las formas han cambiado. Entonces, ¿por qué son importantes y necesarias esas habilidades? Le voy a pedir a Marito que me ayude a formar los grupos. Vamos a ver quién quisiera compartirnos unas 2, 3 experiencias. Inicio, doña Hilda. Okay. Vamos a ver, Marcela. Marcela, bueno, sí. Chiquillos, doña Hilda, a usted un gusto en saludarla y a todos los compañeros. Cuando nosotros vemos que tenemos que ser tolerantes, pacientes, tener inteligencia emocional, tenemos que tener credibilidad. En estos tiempos caóticos que a veces pasamos, ¿cómo no nosotros guiarnos por un dirigente que nos pueda sacar de todo esto? ¿Cómo no podemos salir adelante con todo esto? Estamos, como bien lo sabemos, en un tiempo difícil, pero el sindicato se creó y lucha por el bien común. ANDE es uno de sus principales objetivos, el bien común. Todos juntos. Esa imagen que usted antes presentó de un edificio, todos los puntos se unen y así debemos ser nosotros los educadores. Todos unidos. Sí, tiempos difíciles, sí, pero sí tenemos que tener una persona ahí al frente que nos dirija y que podemos creer en ella o en él. En este momento, doña Hilda, la tenemos a usted. En otro momento, no sabemos quién va a venir, pero el sindicato no se puede caer. Estamos. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Don Fabián. Doña Hilda. Y luego Heidi. Don Giovanni, entonces. Don Giovanni, Fabián, Heidi y Jocelyn. Cerramos con Jocelyn. Sí, creo que doña Dirian ahora se refirió a esos asuntos de la situación de lo que está pasando hoy en el país y cómo nos tratan a nosotros como comunistas, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo eso, el respeto. Con la coyuntura que se vivía a nivel de país, pues eso está prácticamente polarizando. Sin embargo, yo me referí en algún momento que yo recuerdo la organización casi siempre fue dirigida por administradores de escuelas, supervisores, directores, que yo recuerde, ¿verdad? Los presidentes que hubieron. Y sin embargo, les decía que a mí lo que me preocupa con esta situación es que salga una persona con muy buen verbo. Siempre lo he dicho, un buen verbo y que no sea del agrado de la ANDE o eventualmente, usted sabe muy bien que en una votación, compañeras y compañeros, en una votación aparece todo. Y en las papeletas, la gran mayoría de las personas no conocen a los candidatos. Usted podrá dar un buen programa, etcétera, etcétera, pero no lo tenemos. Entonces, les decía, mi preocupación es una persona con un buen verbo y que en realidad no salga una persona difícil. Aunque el liderazgo se forma, doña Hilda, se va formando poco a poco. Usted tuvo una gran experiencia en la administración, en el consejo, etcétera, etcétera, y el resto lo formó ahí. Yo pienso pues que nadie nace con un liderazgo, pero al menos usted tenía parte y lo logró ahora conformar ahí como presidenta de la ANDE. Gracias.
Gracias, don Giovanni. Don Fabián. Sí, doña Gilda, va muy de la mano con lo que decía Marcela. Nosotros nos enfocamos mucho en el liderazgo que tenemos como representantes. Nosotros somos, ¿cómo decir? Primero tenemos que ser oidores de las situaciones que pasan en nuestras filiales básicas y en nuestras filiales regionales, y también somos la voz de ellas, ¿verdad? Ya a nivel macro. Entonces tenemos que entender que nosotros nos damos por las filiales básicas, por las filiales regionales, pero ya a nivel nacional por el sindicato ANDE. Otra cosa también que hablábamos es que estamos perteneciendo a un sindicato con historia y con un gran renombre. Entonces tenemos que entender que estamos de paso, pero el sindicato va más allá de nosotros. Gracias a Dios, ahorita estamos nosotros, pero el sindicato seguirá siendo el sindicato. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad que nos están dando las bases para representarlos como tiene que ser. Otra cuestión que también hablábamos es el gran, ¿cómo decir? Una de las grandes cualidades de la palabra liderazgo, o nos vamos al principal exponente del liderazgo, Jesucristo, ¿verdad? Jesús servía. Ese era el secreto más grande del liderazgo de Jesús, servir. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Usted, como la cabeza, le sirve a 60,000 personas, sabe que tiene que representar a muchas filiales básicas y a muchas filiales regionales. Y aunque no quedemos bien, tenemos que también muchas veces de saber que las decisiones que tomamos quizás no le van a agradar a las personas, pero es por el bien del sindicato. Entonces, eso era lo que nosotros principalmente hablábamos, que nunca se nos olvide que el sindicato es más grande que nosotros mismos y que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del momento en el que estamos y que somos parte de, pero que el sindicato seguirá. ¿Y qué estamos haciendo también para renovar futuros liderazgos y que estén en ese sindicato? Muchas gracias. Gracias, Fabián. Tenemos a Heidi, Jocelyn, y voy a cerrar con don Alexander. Don Alexander. Empiezo, ¿verdad? Ok. Sí. Nosotros lo que llegamos a la conclusión es que todas las habilidades que dijimos anteriormente deben siempre, el líder debe posicionar a la ANDE, que gracias a Dios ha tenido una posición muy buena a nivel nacional y sobre los otros sindicatos, debe mantener esa posición y subirlo aún más y darle fortaleza al sindicato. Esos son los líderes, tanto el líder a nivel cabeza de ANDE como cada uno de los líderes en sus filiales básicas o regionales. Siempre fortalecer a la ANDE y que se sepa escuchar que a los diferentes componentes que tiene la ANDE, qué sé yo, título primero, título segundo, secundaria, demás, que llegue ese mensaje y que el mensaje del líder sepa llevar a la unificación, ¿verdad? No a la división en los diferentes grupos que tenemos en la ANDE. Entonces, unificar siempre con un mensaje adecuado, apto y que sepa llegar a la afiliación. Sí, muy bien, muchas gracias, Heidi. Bueno, doña Gilda, compañeros, buenas noches. Tomando en cuenta todas esas habilidades mencionadas anteriormente, que cabe mencionar que no solo son importantes, sino que también necesarias para poder liderar una organización como lo es la ANDE, creo que es un preámbulo a esta clase que usted nos está dando el día de hoy para el reto, ¿verdad?, de las próximas elecciones. Creo que repasar todas esas habilidades es necesario, este curso es necesario porque así esa persona que vamos a elegir tiene que ser la idónea para afrontar todos estos retos que vienen, porque van a venir más retos, para que no solo sean 84 años de éxito, sino que sean muchos más. Y creo que tener presente que esas habilidades deben de estar en ese líder, en la organización, de verdad que es súper importante. Más bien agradecer la clase de hoy.
Gracias, Jocelyn. Don Alexander. Bueno, gracias. Bueno, algunas de las ideas que se comentaron en el grupo nosotros, bueno, primero que carecer de esas habilidades lo que lleva es un activismo sin producto y a un desgaste sistemático de la afiliación. Luego que el liderazgo con negociación debe existir para poder obtener resultados. Las movilizaciones deben ser muy estratégicas y bajo verdadero liderazgo. La coherencia, firmeza, la escucha y el diálogo son fundamentales. Y luego que la estructura que la ANDE tiene debe ser un puente de confianza, debe tener siempre información para generar la confianza y la legitimidad. Muchas gracias, don Alexander. Quise compartir ese texto, está en el chat del Consejo, tal vez algunos no lo van a entender si no están en el curso. Ese es un libro de lectura obligatoria para los que hemos estudiado algo del liderazgo y los que son creyentes, lo pueden adquirir en Amazon. Este libro habla del liderazgo al estilo de Jesús, ya que Fabián lo mencionó hace unos momentos, ¿verdad? Que el primer líder fue Jesús y lo que vino fue a servir. Y eso es importante tenerlo presente. Ahora, la presidencia en un sindicato, mucha gente le dice, es que usted no tiene una jefatura. No, mentira. Yo tengo 60,000 jefaturas. Y mi trabajo, o el trabajo de quienes me han antecedido, ha sido para esa representación nacional que nosotros llevamos. Y los comentarios, el resto de comentarios son muy atinados, compañeros. No podemos caer en el activismo puro. Tenemos que caer en acciones con objetivos claros. No pueden ser acciones por acciones, ni politiquería, porque si esas acciones son activismo puro, caemos en politiquería y no se trata de eso. ANDE no ha sobrevivido 84 años por politiquería, ha sobrevivido porque cree en los ideales más allá de nosotros mismos. Marito, si gusta, vamos con ya la tercera parte de la presentación, porque yo creo que yo me voy a pasar hoy unos minutitos y les pido disculpas si me paso unos minutitos, porque sé que todos deben de estar cansaditos. La siguiente, vamos a hablar de las conexiones nacionales e internacionales que tiene nuestra organización y dónde, en qué espacios es que nosotros confluimos. Bueno, esto es conocido por todos ustedes. Estamos en estas 4 grandes organizaciones, son nuestras. Algunas nacieron del seno de nuestra organización, como Caja de Ande, por eso es que la respaldamos, por eso es que la protegemos. Tenemos a Jupema y tenemos a Vida Plena. Y la Sociedad de Vida del Magisterio nació antes a nosotros. Ella nos lleva a nosotros más de 42 años de existencia, porque nació a inicios del siglo anterior y siempre ha procurado el bienestar de la afiliación. Solo en Costa Rica, se lo digo con todo el conocimiento de causa, existen estas 4 organizaciones que respaldan al magisterio. Por eso es que el magisterio es poderoso, pero más allá de lo poderoso es que ANDE tiene participación directa en la toma de decisiones de las organizaciones. En la Sociedad de Vida del Magisterio tenemos 3 personas. Bueno, y ahora ustedes lo van a ver con el tema de los 3 miembros que vienen para la posible elección que se va a realizar en algunos días, donde ya yo les mandé una convocatoria para el día 29, serán las elecciones y el día 22 va a ser la presentación de las candidaturas, donde ustedes tendrán oportunidad de conocer a las personas. Algunas pueden ser rostros ya conocidos, otros quizás sean rostros nuevos, pero sí es importante en analizar muy bien qué es lo mejor, porque lleva la voz de nuestra organización. En la Sociedad de Vida del Magisterio tenemos 3 personas muy valiosas, fueron elegidas democráticamente y ellos llevan esa voz. En Caja de Ande tenemos 5 personas, 4 propietarios y un suplente. En Jupema tenemos una persona, porque así están establecidas en las estatutos, en las leyes que dan origen a cada una de las organizaciones. Y en Vida Plena, pues en Caja de Ande, en la Sociedad de Vida del Magisterio y en Jupema eligen alguna persona para conformar la Junta Directiva de Vida Plena. Y nosotros hasta el momento siempre hemos tenido representación
en esta organización de parte de estas otras tres. Eso significa mucho, decir, significa que el liderazgo que han tenido es relevante. Y a mí me corresponde hablar, conversar, a veces dirimir, a veces escuchar, a veces ayudarles a buscar una solución a estos 9 mandatarios. Con ellos yo trato de reunirme, mantengo una relación directa, un canal abierto siempre para escuchar posiciones, para ponernos de acuerdo, para tener líneas específicas como organización. Y creo que todo líder, por lo menos que llegue a nuestra organización, debe de saber que esto es parte de lo que viene con el cargo para tener mejores negociaciones a futuro. En la siguiente. También tenemos relación con otros grupos sindicales desde la convención colectiva. No podemos olvidar, aunque no nos guste, el Ministerio de Educación Pública es el patrono y como cualquier patrono, pues está con virtudes y falencias. A veces nos concentramos los sindicatos únicamente en las falencias o en los atropellos, pero como patrono también hay algunas acciones que del todo no son malas. No significa que yo sea pro gobierno. Quiero aclararlo como lo aclaré hace un momento. Pero sí quiero no perder la perspectiva de que ese es nuestro patrón. Gracias a la libertad sindical que el convenio 87 de la OIT nos da, se pueden establecer convenciones colectivas, juntas paritarias y momentos para establecer huelgas. Eso nos lo explicó doña Marcela la sesión anterior. Desde la convención colectiva nosotros tenemos una comunicación directa y abierta con otros grupos sindicales, con el SEC, con el APSE y con Citracomi. Aunque en el Ministerio de Educación Pública hay más de 34 sindicatos que tienen que ver con educación, de profesores de español, de orientadores, de esto, de preescolar, de aquello y de lo otro. Pero la relación directa la tenemos nosotros con los sindicatos más grandes. ¿Por qué? Porque en caso de conflicto, en caso de movilización, en caso de generar un músculo de fuerza en las movilizaciones, estos son los sindicatos que van a responder a un primer llamado. Y cada uno, desde las formas que tiene para hacer las convocatorias, es lo que nos da esa fuerza y ese poder. En este momento, lo dije hace un rato, estamos viviendo una crisis muy fuerte. Ya no solamente es una crisis política con el gobierno, con el patrono o con los adversarios, sino que dentro de los mismos sindicatos se están dando irregularidades y las personas, los ciudadanos costarricenses no dicen, son los del color X los que están cometiendo atropellos o son los del color X los que están haciendo actividades que no tienen que hacer. No. La gente tiende a decir, los sindicatos de educación están haciendo actividades recreativas, y voy a decirlo bonito, en lugar de solicitar esos espacios para hacer acciones sindicales. Yo les he prevenido a ustedes de esta situación. Tarde que temprano esto iba a salir a la luz, ya ha salido a la luz. Dichosamente en Costa Rica las noticias duran 2 días y a la gente se le va olvidando, tienen memoria corta, pero eso no significa que tengamos que olvidar estos sucesos. Eso significa que nosotros tenemos que cuidarnos y aprovechar nuestros espacios sindicales. Dicho sea de paso, nosotros hemos solicitado la licencia sindical. La licencia sindical fue devuelta porque los días que se habían solicitado fueron rechazados por el Ministerio de Educación Pública, coincidían con pruebas nacionales, tuvimos que hacer una reconsideración de los mismos. La licencia se volvió a solicitar y en este momento la persona que está autorizada para firmar está incapacitada, que es la viceministra administrativa, está incapacitada. No creo que esta semana salgan las licencias. No obstante, yo he estado tratando de presionar al señor ministro porque le correspondería el firmar las licencias, pero sí decirles que debido a los sucesos de otros grupos sindicales, nosotros nos podemos ver afectados.
porque estas licencias, si bien es cierto, pueden ser un derecho, también el hecho de pedirlas mes a mes podría rayar en un abuso, y eso creo que es lo que está tratando de hacer ver el ministerio, máxime si aparecen personas haciendo cosas inadecuadas en los espacios sindicales. Entonces yo sí quiero pedirles que vamos a tener que tener un poquito de paciencia en este momento, pero bueno, más allá de eso, mañana los compañeros de APSE inician su congreso y hoy estuvimos conversando y dice que ellos no saben qué va a pasar con el congreso, con el tema de las licencias, y lastimosamente, cuando otros compañeros usan las licencias para otras actividades, le desarman a uno el discurso, porque en ANDE nosotros hemos tratado de utilizar estas licencias de la manera más responsable posible. Y creo que ustedes, igual que mi persona, hemos tratado de divulgar entre los espacios de reuniones que sean espacios de reuniones, de formación, de diálogo, de debate, para traer consultas, soluciones o propuestas, y no para llegar muy asoleados a la casa y oliendo a vaca o a caballo. La siguiente, Filmina. También nos relacionamos, bueno, el Foro de Presidentes es un espacio político, no tiene mayor incidencia que un tema político. Ahí tenemos las universidades, las 5 universidades públicas están en ese espacio. Además se une el Colipro y además se une la ADEP, que son los pensionados del sistema público. Este es un grupo muy pequeño, año con año va perdiendo afiliación, no solamente porque la gente se retira, sino porque algunas personas están falleciendo y la ADEP ha ido perdiendo alguna fuerza. Con Colipro es muy difícil, este espacio se ha vuelto sumamente pesado, porque ustedes han visto la posición que tiene Colipro, totalmente desvirtualizando su naturaleza jurídica, y lo que trata es de ponernos a pelear entre sindicatos y busca cualquier desliz de cualquier compañero para él utilizarlo y querer generar separación. Y me uno a las palabras que decía hace un rato Marcela, nosotros no podemos estar separados en este tiempo. Es el tiempo donde los discursos deben de entender a la unión y no a la separación. Tenemos relación directa con las universidades, como el Tecnológico, desde la Secretaría de Mejoramiento Profesional hay una conexión directa con ellos. Hemos participado en congresos matemáticos y en algunos momentos el Tecnológico de Costa Rica nos ha brindado cursos gratuitos. Yo soy una apasionada de tener vínculos con las universidades, especialmente las públicas. Tenemos una conexión ahorita con la Universidad de Costa Rica, con quienes recientemente respaldamos un libro que salió sobre los 25 años de ferias científicas y más en Costa Rica, y ahí descubrimos que las ferias no nacieron en el MEP, las ferias científicas nacieron en la Universidad de Costa Rica, y de ahí se fueron adoptando, porque el MEP va adoptando todo lo que va apareciendo en aras de la educación integral. Bueno, ahí lo adoptaron y ya yo dejé algunas críticas sobre este tema. Tenemos una relación directa con la Asamblea Legislativa, tanto es así que hemos nombrado a don Vinicio para que él desde el año 2022 ha estado como un observador y una persona que hace conexiones cuando nosotros tenemos necesidad de replantear algún proyecto de ley, generar alguna mesa de trabajo. Él ha sido ese puente necesario para poder hacer nosotros esos enlaces. Y yo esperaría que en el futuro esta conexión se mantenga, porque es vital, es el único espacio donde nosotros podemos incidir directamente. Tenemos relación con algunas fundaciones, tal es el caso de la Fundación Friedrich Ebert, que genera cursos de capacitación para los trabajadores de nuestra organización y a veces genera algunos cursos para la afiliación. Esto permite darle una mayor capacidad técnica a quienes trabajan con nosotros, y también cuando los cursos son más abiertos a la afiliación, pues se brindan cursos de diferentes formas. Tenemos relación con la OIT
En el caso de la OIT, yo tengo destacado a don Luis Malma, quien es el vínculo directo, cualquier reunión con el comisionado nacional de la OIT en Costa Rica. Generamos reuniones, hemos ahí compartido espacios. Tenemos reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque Andy tiene una comisión de trabajo infantil. Yo he comisionado a nuestro trabajador social, Mario Bonilla, y a la psicóloga, Marianela, para que, y otros compañeros, incluido Fran Herrera, para que ellos mapen un poquitito, porque no podemos hacer un gran diagnóstico del tema del trabajo infantil. A veces nos sostenemos un poquito sobre los reportes que dan de los comités EPRI de los centros educativos, y por esa razón es que a veces se generan boletines que saca ANDE en unión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionados al trabajo infantil. Además, recordemos que el trabajo infantil es un tema relevante dentro de la OIT que desde esa esfera internacional prohíbe el trabajo a la niñez, bueno, los trabajos forzados. Eso no significa que un chiquillo no pueda tender la cama y lavar los platos de la casa, eso no es un trabajo forzado. Tenemos las FRENAS, que es el Frente Nacional por la Seguridad Social. Este es un frente común que tenemos con los trabajadores del sector salud para el bienestar de la caja y todo lo que tenga que ver con este ámbito. Tenemos una comisión bipartita de salud ocupacional que está liderada también por Mario Bonilla y por Marianela. Hemos visto la necesidad de ir buscando a futuro un espacio para una persona en salud ocupacional, ya que nuestra organización así lo necesita y también la afiliación ha demandado mucho sobre este tema. Tenemos conexión con el Estado de la Nación y aquí específicamente todas las investigaciones que nos acercan a los informes del Estado de la Educación. Esto significa que tenemos reuniones muy constantes sobre temas educativos, donde participamos en foros abiertos, donde participamos a veces de las encuestas que realiza para hacer aportes significativos. Tenemos una relación con Servicio Civil también, ahora que se solicitó el tribunal. Este tribunal días atrás trabajó y ellos han ido preparando el cartel que se va a presentar para el concurso docente. Ahí, por la legislación que ya existe, ANDE y APSE tienen un miembro o dos miembros de representación, y igual que Colipro y el MEP, para generar los carteles que a futuro son los que abren los concursos. Nosotros enviamos personas que tuvieran conocimientos, porque este año la solicitud era muy específica, entonces se nombraron personas con una amplia trayectoria en el campo sindical y en el campo de la educación, desde haber sido docentes como administradores. Fue don Alexander Ovares, si me permite develar el nombre, y fue doña Rocío, vamos a ver, la compañera que había estado de San Carlos. Ella, con su experiencia como directora de muchos años, pues nos ayudaron. Fue una reunión muy técnica porque ya había un documento previo, entonces había que llevar observaciones y bueno, hacer todas las intervenciones del caso, porque ellos tenían que ponerse de acuerdo en las formas para abrir el concurso docente. Y tenemos una relación directa ahorita con el Consejo Superior de Educación. Estamos en estos días, 11, 12 y el 13, tenemos ya la divulgación de los resultados. Esperemos que el compañero haya salido pues ganador. No obstante, tenemos la amenaza de que el SEC tenía mayor afiliación, la misma amenaza que tuvimos al inicio. Sin embargo, hemos generado una estrategia de votación, prácticamente darle seguimiento a cada uno de los votantes para asegurarnos el voto, así es que esperamos que sea favorable.
Estas son algunas de las representaciones donde el liderazgo de la organización tiene relación directa, donde uno tiene que tener constantes informes, generar pautas, generar línea para que la organización quede bien, no solo participe, sino que quede bien. La siguiente. La Internacional de la Educación es otro espacio, este es un espacio mundial. Es importante decirles que toda vez que yo tengo alguna representación mundial, siempre me gusta hacerlo a la altura de nuestra organización, entonces siempre menciono primero cuál es mi origen y luego la representación que hay en el Comité Ejecutivo Mundial. Esto ha permitido que ANDE participe en actividades de corte internacional, donde a través de mi persona llevan una voz activa de lo que es ANDE en Costa Rica, de las luchas sociales que brinda. Dentro de algunos días voy a dar una conferencia, Dios mediante, en Francia, cuando se dé a conocer una investigación que se ha estado realizando, donde nosotros fuimos parte y me pidieron en esta ocasión pues, ser parte de las conferencias de fondo de esta divulgación de la investigación. Obviamente yo pienso dejar a mi organización muy en alto y que Costa Rica tenga un espacio más allá de Costa Rica, que ANDE tenga un espacio relevante en el mundo de lo que hacemos los costarricenses, de lo que ha hecho esta organización y de los 84 años que tenemos, y que una mujer puede también llevar la voz de Latinoamérica a las esferas donde la educación tiene que tener un papel preponderante. Y finalmente, ya para ir concluyendo, compañeros, quiero dejar la siguiente filmina. Tengo, esta filmina me gustó mucho y a veces habla de las estrategias de la guerra. A veces nos ponemos muy románticos con el tema de la guerra, pero no todo el tiempo podemos salir a batallar. El éxito, y subrayada la palabra éxito, ¿es para los más inteligentes o para los más disciplinados? Según Sun Tzu, que no sé si lo pronuncie bien, dice, la victoria rara vez pertenece al más fuerte, suele pertenecer al mejor preparado. Y a modo de anécdota, yo siempre les decía a los chiquillos, bueno, a mis hijos primero y a los estudiantes, siempre les decía, la fuerza no está en los puños, la fuerza está aquí arriba, en la inteligencia. Ahí es donde usted es realmente fuerte. Entonces dice, planea antes de actuar. Las decisiones impulsivas suelen costar más. Yo no me puedo ir por el impulso. Tengo que pensar. Conozca sus fortalezas. Quien se entiende a sí mismo toma mejores decisiones. Vea que ahí no dice quién entiende mejor el equipo o el grupo o a su gente. No. ¿Quién se entiende primero a sí mismo? A sí mismo. Uno tiene que aprender a conocer en qué soy fuerte y en qué no soy tan fuerte. Estudia a tu entorno, comprende la situación y evita errores innecesarios. A veces tengo que estar observando silenciosamente cómo se maneja el entorno. Ahora, el día del plantón, nosotros hicimos una invitación. ¿Por qué? Porque es la primera manifestación abierta al gobierno que recién tiene apenas 100 días. No podemos tirarnos de las buenas a primeras a la guerra sin conocer muy bien cuáles iban a ser las reacciones. Mantén la disciplina. Los hábitos superan el talento cuando se repiten día a día. Todos los días es un día nuevo, pero todos los días alimenta una conducta. Controla tus emociones. La calma permite pensar con claridad, incluso bajo presión. Vean qué importante es. A veces yo puedo sentarme, y se lo dije una vez
a los mandatarios en una situación que se generaba en Caja de Ande. Vea, compañeros, tome su tacita de té o su tacita de café y siéntese a tomarla tranquilo, aunque el entorno sea un huracán. Cuando usted logre eso, habrá dominado sus emociones. Pero si usted es parte del huracán, arrasa con todo y no logra emocionalmente manejar mejor las circunstancias. Adáptate al cambio. La flexibilidad es una ventaja en cualquier desafío. O sea, acomódese rapidito a lo que pasa. Aprende de cada derrota. Toda pérdida puede convertirse en experiencia. Lo que les decía al inicio, las derrotas son oportunidades. Gana sin improvisar. La preparación constante aumenta la posibilidad de éxito. Se las voy a dejar ahí. Y ya para finalizar, les prometo que ya está la última filmina. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario adicional. Y si no hay, les deseo muy buenas noches a todos y les agradezco a todos su atención.